Bienvenidos, hermanos. Puesto de pie todos, por favor. Vamos a empezar el servicio con oración. Hermanos, hoy es un día de celebración, porque aparte de la celebración regular que tenemos cada domingo, celebrando la vida que tenemos en Cristo Jesús, celebrando el compañerismo que tenemos entre los hermanos, compartiendo con las alabanzas y la predicación, hoy también vamos a compartir en dos ordenanzas. Vamos a ser bendecidos por ver un bautismo y también para poder compartir en la cena del Señor. Entonces vamos a empezar, hermanos, si pueden cerrar los ojos e inclinar los rostros, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este día, Señor. Gracias por el gran privilegio poder estar congregados juntos, Señor. Te damos gracias por otro día de vida, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por cada bendición que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Señor, gracias por la oportunidad de levantar nuestras voces juntos como una iglesia para proclamar las excelencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Señor, te pido que nos prepares en este momento para la predicación de tu palabra, denos entendimiento espiritual para que nosotros podamos comprender lo que dice el texto, para poder aplicarlo a nuestras vidas y vivir de una manera agradable a ti, Señor. Señor, llénanos con gozo, con alegría, para que cuando cantamos, que nuestra canción, nuestra música sea más que música, pero que sea alabanza, que sea un sacrificio aceptable por medio de Jesucristo a ti, Padre. Señor, te amamos, te adoramos, te pedimos que Cristo sea glorificado y que tu iglesia sea edificada. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra la mar de aflicción, cualquiera que sea
Buenos días a todos. Hoy es un día especial, puesto que cada vez que nosotros cumplimos una ordenanza del Señor, nosotros podemos ver que la iglesia sigue funcionando, podemos ver que el Señor sigue añadiendo personas a la iglesia y sobre todo podemos ver que el Señor sostiene a su iglesia. Así que hoy vamos a tomar este tiempo, primeramente para que el Señor sea glorificado y exaltado. Así que les pido que inclinen sus rostros delante del Señor. Señor, nosotros venimos delante de ti. Sabemos, Señor, que tú, Señor, nos rescataste, Señor. Nos libraste de la condición del pecado y nos sacaste de la esclavitud, Señor. Ahora, Señor, tú nos has dado la libertad, Señor, para creer en ti libremente. Tú nos has llevado, Señor, al punto en el cual nosotros podemos reconocer que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Y que a pesar de todo lo que nosotros podamos vivir o experimentar en este mundo que nosotros estamos viviendo, nosotros podemos estar seguros que el Señor es nuestro Salvador y nuestro ayudador. En ti, Señor, nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza, en Cristo Jesús. Ahora ustedes van a poder ver un video de testimonio que nuestra hermana va a compartir antes de su bautismo. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Leonosa de León. Quiero hacer un acto público el día de hoy de declarar a Jesucristo como mi Salvador, y Él es el único que ha hecho este cambio en mi vida. Estoy recibiendo al Señor en este día. Yo le pido a Él que guíe mis caminos, mis pasos, y que me permita servirle de una manera muy humilde. Ese es un acto de fe que estoy haciendo el día de hoy a través del bautismo, porque quiero entregarle mi vida para servirle, y lo estoy haciendo público porque es algo que es una ordenanza que tenemos que cumplir como cristianos, y eso será el día de hoy. Buenos días, hermanos. Ninoska, basado en tu confesión de fe, en este momento la iglesia es testigo de tu unión con Cristo, de la manera en la cual ahora tú reconoces públicamente que el Señor es tu Señor y Salvador. Así que vamos a tomar este momento. Primero, les pido a todos que se pongan de pie y van a poder ver lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona. Ahora ella ya reconoció, ella que es pecadora, que la única forma en que que la única forma en la cual ella va a poder llegar a la salvación es a través de Cristo Jesús. Ahora, públicamente, esta es la señal en la cual nosotros como hijos de Dios, nosotros confirmamos que hemos creído en el Señor. El acto que una vez hicimos en secreto ahora es público delante de las personas y delante de Dios y delante de toda hueste y aún del infierno mismo. Así que vamos a tomar este tiempo. Ninoska, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo para que ahora puedas experimentar la nueva vida en Cristo Jesús. Amén.
gracias a Dios por tan maravillosa acto de fe de nuestra nueva hermana en Cristo. Vamos a seguir adorando y glorificando, exaltando el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo retente a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor,
el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cual gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuál gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó
por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Me bastará tu amor, Jesús. Suficiente es para mí. Buenos días a todos. Seguimos un domingo más y por su gracia y por su misericordia es que hemos llegado a este lugar. Si no fuera por la gracia del Señor y por su misericordia, nosotros no sabríamos dónde estaríamos en este momento. Así que es un buen momento para exaltar su nombre, para glorificarlo a Él y para que nosotros podamos entender que Él es el que está obrando en nuestras vidas, que no hay nada que en este mundo y nada a nuestro alrededor que realmente nos puede sacar de una correcta comunión con Él cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Cuando nosotros estamos seguros de que el Señor es el que nos dirige, cuando nosotros estamos seguros de que el Señor es el que está dirigiendo cada palabra que nosotros decimos, cada pensamiento que nosotros tenemos, cuando nosotros estamos seguros que nuestras acciones son las que Él está permitiendo que nosotros hagamos para que Él sea glorificado. Lo único que nosotros realmente podemos decir es: gracias, Señor,
Porque si las personas vieran mi real condición sin ti, verían algo totalmente diferente. Verían que sin Cristo nosotros realmente somos las personas más perversas que hay en la tierra. Sin Cristo nosotros seríamos las personas más mentirosas que hay en el resto de la tierra. Pero por su gracia y su misericordia es que hemos llegado hasta este punto. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 3 y estábamos viendo los versículos 19 al 22, los vimos la semana pasada. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso rápido y vamos a ir hasta el 29, ¿ok? Gálatas capítulo 3, versos 19 al 29. Y voy a ir un poco rápido hoy por causa de que estamos celebrando el bautismo y vamos a tener el tiempo de la comunión también. Así que les pido que pongan mucha atención a lo que vamos a estar hablando hoy, porque al parecer hemos perdido de perspectiva cuál es la vida del cristiano. Hemos perdido de perspectiva qué es lo que un cristiano hace o cómo un cristiano se comporta o cuál sería la manera de vivir de un cristiano. Nosotros, y si lo vemos es en la manera general. Nosotros podemos comunicarnos con personas de diferentes lugares, no que vienen a esta iglesia, sino que van a diferentes iglesias. Y tú hablas con ellos y dices, sí, yo soy cristiano. Y entonces cuando tú empiezas a ver sus vidas, te das cuenta que algo está pasando. Te das cuenta que al parecer pueden ir a la iglesia, pueden participar de la comunión con los hermanos, pero parece que sus vidas no fueran transformadas, parece que sus vidas realmente no fueran unas vidas cristianas. Ahora, eso lo vemos en la manera general, cómo nosotros podemos identificarnos con el Dios santo, con el Dios puro, con ese Dios sublime, con ese Dios justo, que no tomará por inocente al culpable. Aunque vaya a la iglesia, aunque tenga una camiseta de cristiano, aunque diga canciones y alabe, pero su vida no esté corroborando o no esté dando una evidencia clara de que Cristo lo ha salvado y lo ha rescatado. Ahora, esas son palabras que muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros pensamos, bueno, el ser cristiano es cristiano. Es más, le hemos dado diferentes categorías a los cristianos. Hay cristianos que son más, estas palabras en inglés, son más light, y cristianos que son más extremistas. Hay cristianos legalistas, hay cristianos que viven una vida libertina. Ahora, ¿ese cristiano existe dentro de la Escritura? No existe. No hay ese tipo de cristianos. No pensemos que hay diferentes tipos de cristianos. No, es más, la palabra cristiano fue descrita como una palabra despectiva. La palabra cristiano fue descrita como una palabra para los seguidores de la persona que habían acabado de crucificar, de la persona que habían acabado de llevar a una muerte que ninguno realmente quisiera experimentar. Ese es el problema. Ahora, cuando nosotros estamos viendo, nosotros pensamos en la palabra cristiano como algo bueno. Escuchamos música cristiana, comemos comida cristiana, vamos a los lugares cristianos. Ahora, le dimos un título diferente, pero realmente eso es cristianismo. No es cristianismo. Entonces, cuando nosotros nos vemos confrontados con lo que la palabra nos dice, la palabra no le está escribiendo a cristianos. La palabra le está escribiendo a hijos de Dios, a justificados, le está escribiendo a redimidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo esos títulos que la palabra está dando, está determinando que ahora esa persona que fue redimida, ¿por quién? ¿Por el carnicero de la esquina? No, fue redimido por Cristo Jesús, Dios mismo. Fue Dios mismo el que redimió la vida de esa persona. Entonces, cuando esa persona se está identificando con Cristo Jesús, ¿se está identificando con quién? Con el Dios del universo. Ahora, Él te llamó con un llamado excelente y me llamó a mí con un llamado excelente. Él nos llamó para que nosotros lo glorifiquemos a Él.
Ese es el llamado que Dios hace. ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos y le demos gracias porque Él es bueno. Eso es lo que nos dice la palabra. Él te rescató a ti de una condición de pecado, no porque tú fueras mejor, o no porque yo fuera mejor, no porque yo fuera más inteligente, o que ustedes fueran más inteligentes, o que ustedes tengan una mejor posición, o no tengan una mejor posición. Él no nos rescató por eso. Él nos rescató por su misericordia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo su gracia y su misericordia, aquí es donde nosotros debemos decir gracias, Señor, porque habían personas mejores que yo. Habían personas con mejores cualidades y mejores aptitudes y tú nos elegiste para salvarnos, para darnos vida y para darnos esperanza. Ahora, aquí es donde entra o se antepone la justicia del hombre. Y aquí es donde luchamos con Dios. Y entonces, ¿por qué Dios salva a unos sí y a otros no? Ahora, es sencillo. Ninguno merecía salvarse. Primero que todo, ninguno merecía salvarse. La paga del pecado es muerte. Es sencillo. Nadie merecía salvarse, pero por la bondad de Dios, Él eligió salvar a algunos. Y eso es lo que ahora nosotros estamos viendo. Estamos viendo un grupo de personas en diferentes lugares glorificando y alabando al Señor que los salvó. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Esa es la razón de por qué las personas van a la iglesia. Esa es la razón de por qué las personas buscan el domingo y ponen el reloj temprano. Aunque la hora haya cambiado, ¿qué sucede? Ellos saben que la hora para ir a determinado lugar es ese momento para ir a glorificar a Dios. Ahora, ese es el propósito por el cual el Señor nos salvó. Pero entonces en toda la confusión que nosotros vemos dentro de la Escritura y aún para el tiempo que Pablo escribió, vemos que Pablo habían conflictos y los conflictos eran con las personas que querían que los nuevos cristianos o los nuevos creyentes vivieran de una manera diferente, vivieran de la manera que ellos querían. Ahora, esto es lo que vemos en los versos 19 en adelante. Ahora ven esto, ya Pablo ha venido trayendo una serie de argumentos para mostrar que la justificación es a través de ¿qué? De la fe, sin hacer nada para ganar salvación, solamente la justificación a través de la fe. Ahora, cuando nosotros vemos eso, entonces surge la pregunta, y aquí es donde Pablo, vimos la predicación anterior, como Pablo responde a esas dos preguntas. ¿Cuál fue la primera? Entonces, la ley fue puesta, entonces ¿para qué sirve la ley? Pues Pablo mismo contesta, verso 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de ¿qué? A causa del pecado en el mundo, a causa de que nosotros tenemos una naturaleza que le encanta pecar, a causa de que nosotros tenemos una naturaleza que le encanta desobedecer a Dios, la ley fue puesta como un cerco para que ¿quiénes? ¿Para quiénes? En principio, si vemos a través del Antiguo Testamento, vemos que Dios eligió un pueblo de todos los pueblos. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios eligió ¿a quién? A Israel, lo eligió para que fuera su pueblo escogido, su nación santa, ¿ven? Entonces, ¿qué hizo? A este pueblo lo llamó y le puso un cerco para que ellos vivieran de una manera diferente, para que ellos vivieran diferente al resto de las naciones. Ahora, cuando nosotros entramos a Gálatas, ellos querían que los nuevos creyentes vivieran de esa manera. Y aquí es donde Pablo empieza a aclarar, él empieza a aclarar esto. Bueno, la ley no fue puesta con el propósito de que tú llegues a la salvación por cumplir la ley. No, tú no llegas a la salvación por cumplir la ley. Pero cuando llegas a la salvación, es que ahora libremente vas a cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es imposible sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es claro. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios puso su Espíritu Santo en la vida de cada creyente para que ahora este creyente no sea gobernado por sus pasiones, sino que sea gobernado por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que libremente pueda cumplir toda la ley. Ahora, en cierto modo lo que hizo Cristo es que nos trajo de la ley, del dominio de la ley, nos compró y nos limpió, nos purificó y entonces ahora nos devuelve a la ley para que ahora libremente nosotros podamos cumplirla. ¿Ven? En ese sentido es que ahora lo vamos a ver. Ahora, verso 19 nos dice,
¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Eso lo vimos el domingo anterior. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Aquí viene la segunda pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. De ninguna manera la ley puede dar vida, es lo que nosotros debemos entender. El que yo cumpla la ley no me va a dar la salvación. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace la salvación? Aquí Pablo va a utilizar dos metáforas para mostrar cuál es el propósito de la ley. Entonces, de una manera lo va a mostrar como un carcelero y de la otra manera lo va a mostrar como un maestro. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver el carcelero, vamos a ver el verso, voy a leer el 21, 22 y después llegamos al 23. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Verso 22, ¿qué dice? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que por la promesa que es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo fuese dada a quién, a los creyentes, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. La palabra confinados, ¿qué significa? Estábamos encarcelados. Ahora, no solamente estábamos encarcelados, estábamos profundamente perdidos, encadenados, de modo que nosotros no podíamos salir. ¿Alguien alguna vez vio la película del Conde de Montecristo? Bueno, vemos los que la vieron, los que no, esto es una explicación algo así, esto es una cárcel que nadie puede salir. En vez de tener los calabozos así, estaba en una profundidad, y cada vez que ibas bajando era más difícil salir. De esa manera es que nosotros debemos ver nuestra condición en la ley, nuestra condición sin Cristo. De ninguna manera nosotros podemos alcanzar a Dios, de ninguna manera nosotros podríamos agradar a Dios. Ahora, si nosotros pensamos que el agradar a Cristo solamente es venir a la iglesia, pues estamos confinados todavía en esa ley. Si nosotros pensamos que el agradar a Cristo solamente es sacar de mi dinero y poner en el tesoro de la iglesia, porque es el tesoro de la iglesia, estoy confinado a esa ley. Ahora, entonces, ¿qué es una vida cristiana? ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos acerca de una vida cristiana? Pues la vida cristiana es un conjunto de varias cosas, y aquí es donde nosotros vamos a ver. Hoy tal vez no lo vamos a ver todo, pero a través de los estudios de aquí en adelante vamos a ver lo que significa una vida cristiana. Así que nos dice que nos está dando la ilustración de un carcelero que no solamente nos tenía en lo más profundo de los calabozos, sino que ahora aparte nos tiene atados. Esa es la ley. La ley nos llevaba a tal punto, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos que clamar por un Salvador. Nadie podía salir de esa condición si la persona no clamaba por un Salvador. A ese punto. Ahora, lo segundo que hace la ley es que lo muestra como un maestro. Ahora, en ese tiempo la palabra es pedagogos, pero el maestro no es como el que te enseña matemáticas, no es como el que te enseña literatura. No, esta clase de maestro por lo general era un esclavo, y aunque el dueño de la casa era el que tenía dominio sobre todo, ¿qué creen que hacía? Lo ponía ante a su hijo menor, lo ponía al servicio de un esclavo para que ese esclavo lo fuera llevando a la escuela, para que lo dirigiera donde tenía que ir. Ahora, esa es la razón de por qué Pablo más adelante dice que el niño en nada se diferencia de un esclavo. ¿Por qué? Porque él necesita reglas, él necesita normas. Tú no puedes dejar a tu hijo correr por todo lado. Es que tiene 1 año. No, pero tu hijo está siendo desobediente. Sí, es que solamente tiene 21. ¿Cuántos años pasaron?
Ahora, eso nosotros lo vemos en la parte natural. Nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo y algunas veces lo tomamos como broma, pero es serio. Cuando el Señor nos está llamando a vivir una vida diferente, nos está llamando para que nosotros veamos que de la manera que Él nos está corrigiendo, es de la misma manera que nosotros tenemos que corregir ¿a quién? A los niños. No hay maltrato cuando Dios te dice a ti, porque lo dice la palabra, que la vara es necesaria para los niños en algunos momentos. No es maltrato, es Dios el que está hablando. ¿Ven? Ahora, no es maltrato cuando nos vemos en Hebreos que nos está dando, no nos está dando la opción. No nos está dando la opción cuando nos está diciendo no desmayes ni digas algo cuando eres reprendido ¿por quién? Por Dios, porque Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, ¿cierto? Ahora, ¿es Dios el que disciplina a sus hijos? Sí, es Dios el que va a disciplinar a sus hijos, así que nos está dando un principio básico. ¿Qué hacen los padres? ¿Qué tienen que hacer? Ejercer disciplina, ¿ven? Ahora, eso nosotros lo vemos de una manera natural. Ahora, Dios nos lo está mostrando para mostrar nuestra condición. Algunas veces nosotros somos disciplinados y algunas veces somos llevados como ese esclavo, ¿para qué? Para que nosotros miremos a Cristo. No hay otra manera en la cual nosotros vamos a llegar a esa salvación. No hay ninguna otra manera en la cual nosotros vamos a tener una libertad plena en Cristo. Así que nos dice el verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Revelada. Así que hasta antes de Cristo todas las personas vivían en esa condición, pues, los hijos de Dios, ¿ok? En cierto, el pueblo de Dios, el que Dios había elegido, ellos vivían de esa manera. El resto del mundo no vivía de esa manera. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, nosotros debemos entender ¿quiénes son salvos? ¿El mundo en general o los que han creído? ¿El mundo en general? ¿Cómo nosotros entendemos Juan 3:16? ¿Cómo nosotros entendemos el llamado que Dios está haciendo? ¿Ven? Ahora, podemos entender que el Señor ha llamado a unos y a otros no ha llamado. Ahora, ¿cómo nosotros lo entendemos? A través de la Escritura. ¿Cómo sabemos que el Señor lo llamó? Su vida está dando evidencia de que el Señor lo salvó. Su vida está marcando una gran diferencia, un gran abismo en que el Señor transformó su vida, a diferencia de los que el Señor no ha llamado. Es claro, ¿ven? Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, acompáñenme un momento a Juan capítulo 3, al Evangelio de Juan. Verso 16. Ahora, ustedes mismos son los que van a hacer la separación. Ustedes mismos van a saber si hay una separación o no hay una separación. Tomen su Biblia y ustedes mismos me van a decir si eso dice la Escritura o no lo dice la Escritura. Ahora, porque cualquier persona puede pararse aquí al frente y ustedes pueden decir a todo amén. Aunque hable muy bonito y esté diciendo cosas que no son, ustedes pueden decir amén. Porque parece bonito, parece obvio, pero ¿qué nos dice la Escritura? Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado ¿a quién? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Todo el mundo? Aquí hay una separación. Y vamos a ver cómo esa grieta se pronuncia más, hasta convertirse en un abismo muy grande. Vamos a ver cómo esa grieta que era tan diminuta, aquí se va a ver bien amplia, a tal punto que la persona no tiene esa elección, sino que es Dios el que está llamando a las personas. Noten lo que dice el verso 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que ¿qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí estamos viendo todo bien, ¿cierto? ¿Qué nos dice el verso 18? ¿Aquí hay una separación o no hay separación? ¿Cuál es la separación? El que cree.
Así que están los que creen y están los que no creen. El que cree no es que condenado, pero el que no cree, ¿qué sucede? Pues se abrió una grieta muy grande. Esa grieta se abrió a tal punto que ahora tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. O caemos o no caemos. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos está diciendo el verso 18? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué no? ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el ¿qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y ¿qué sucedió? Pero eran cristianos. Tenían una camiseta que decía, Cristo te ama. Pero sus vidas no fueron transformadas. Ahora, yo no estoy hablando de todo el mundo. Yo estoy hablando de la manera en que ahora nosotros pensamos que somos cristianos y seguimos viviendo como el mundo. Compartimos lo mismo que el mundo está haciendo. Vivimos de tal manera que no hay una diferencia clara entre las personas del mundo y los hijos de Dios. Aquí es donde se abrió ese gran abismo para que nosotros podamos entender que no se trata de religión, no se trata de vivir una vida religiosa la que me va a acercar a Dios. Porque en Estados Unidos una de las religiones más prominentes son los bautistas. Pero no porque seas bautista eres cristiano o eres creyente. No porque seas presbiteriano eres creyente. No porque seamos de diferente denominación o tengamos otra denominación, eso nos va a hacer cristianos o nosotros tenemos la verdad. No, la vida cristiana se va a basar en la manera en que yo estoy creyendo. ¿Ven? Ahora acompáñenme a Juan capítulo 1, verso 12. ¿Todo el mundo es hijo de Dios? No, aquí vemos que no. Aquí vemos que todo el mundo no es hijo de Dios. ¿Qué nos dice el verso 12? ¿Mas a qué? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que se llama la adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Ahora, no somos diositos. No tenemos las mismas cualidades y las mismas características de Dios. ¿Ven? Eso es lo que nosotros debemos estar claros con eso. Nosotros no somos pequeños dioses que vamos a trasladarnos de un lugar a otro porque nosotros queremos o hacer milagros porque Dios hizo milagros. No, nosotros fuimos rescatados. Tenemos una posición de autoridad en Cristo Jesús. La única autoridad que nosotros tenemos es Cristo Jesús. No hay otra autoridad. El único dominio que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Y la manera en que nosotros somos hijos es cuando obedecemos lo que Dios dice. Todo eso lo dice la palabra para mostrarnos nuestra condición de hijos, ahora nuestra condición adoptiva. Ahora lo que nosotros vemos en los siguientes versículos nos va a mostrar una condición de adopción, ¿ven? Entonces nos dice el verso, volvemos otra vez a Gálatas, verso 22, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? ¿A todo el mundo? Ahora, ¿cuál es la promesa que le fue dada en Cristo Jesús? Esto es nivel básico. ¿Cuál sería la promesa que fue dada en Cristo Jesús? Jóvenes, ¿cuál es la promesa que ustedes tienen en Cristo Jesús? No voy a ofrecer dinero hoy, así que hoy no voy a ofrecer dinero, pero esto es más importante que el dinero. ¿Cuál es la promesa como jóvenes? Ustedes que vienen a sentarse a la iglesia, ¿a qué vienen? ¿Cuál es la promesa que ustedes deberían tener? ¿Ven? Ahora, ¿cuál el problema es si están poniendo atención o no están poniendo atención? Porque la palabra se les ha hablado, la palabra se les ha dicho.
Ahora, como jóvenes, ustedes tienen la misma responsabilidad de un adulto, los niños también están recibiendo muy buena enseñanza. ¿Para qué? Para que como niños también puedan entender lo mismo que se está trabajando en toda la iglesia. Ahora, ¿cuál sería, como ahora adultos, cuál es la promesa que está en Cristo Jesús? La vida eterna, ¿ven? Ahora, si tenemos la vida eterna, ahora nosotros podemos entender, ¿todo el mundo va a recibir la vida eterna? No, noten lo que nos está diciendo el versículo. Mas la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? ¿Dice a los cristianos? No fue dada a los cristianos, fue dada a los creyentes. Ahora noten la gran diferencia. Noten esa gran diferencia y por lógica nosotros decimos, bueno, pero todos los cristianos creen en Cristo Jesús. Sí, sí. El problema es que no han rendido su corazón a Cristo. El problema es que siguen viviendo como el mundo. El problema es que no han dejado que el Señor obre en sus vidas a tal manera que sus pecados no los han llevado al señorío de Cristo. Siguen compartiendo con el mundo lo mismo que compartían antes de Cristo. Siguen viviendo de la misma manera y siguen hablando de la misma manera. Ahora, ¿eso es ser cristiano? ¿Eso es ser creyente? No, noten cómo se va cerrando, el camino se va cerrando. Les dije hace dos domingos, hay un predicador que me gustó esta parte que dijo, el camino angosto, no porque sea angosto, no quiere decir que no esté bien delineado. Así que como hijos de Dios nosotros debemos saber hacia dónde nos dirigimos. La palabra nos está diciendo que el camino es ¿qué? Angosto. Así que la puerta es angosta y el camino es angosto. No pensemos que la puerta es angosta y el camino va a ser amplio. Ese es el problema cuando hablamos acerca, no, yo tengo libertad en Cristo, yo me puedo denominar un cristiano con mucha libertad. ¿Libertad para qué? Si tienes un cerco. Si la misma palabra te está diciendo que ahora tú tienes que vivir, ¿para qué? Para glorificar a tu Señor. ¿Ven? Entonces, verso 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro. ¿Ven? ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe, sin las obras de la ley. Somos justificados por creer en Cristo Jesús, pero nuestro creer evidencia testimonio, o evidencia una vida práctica. Nuestra fe no solamente se basa en un conocimiento intelectual, nuestra fe no solamente se basa en que yo sé unas 2 o 3 canciones de Cristo, o sé 2 o 3 versículos y con eso vivo todo el resto de mi vida. De esa manera no vemos esa fe. Ahora, ¿qué es lo que nos va a mostrar esa fe activa? Pues sigue diciendo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos, ¿qué? ¿Quiénes son esos todos? Todos los que creyeron, todos los que han creído. Ven, no es todo el mundo, son todos los que han creído, ¿qué? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí es donde nosotros estamos viendo a qué nos llamó el Señor. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Estáis revestidos. Ahora noten que Pablo lo está llevando de una manera general. Pablo lo está llevando de una manera general para que nosotros podamos decir, los que realmente están viviendo una vida práctica, ¿qué hicieron? Empezaron a vivir como creyentes. Empezaron a renunciar a su condición de pecado y empezaron a vivir para Dios. Ahora, pero noten lo que está hablando acerca del bautismo. Aquí es donde quiero parar un momento, porque hoy celebramos un bautismo. Ahora, si preguntara por $100, ¿qué significa el bautismo? Algunos contestarían, pero quiero hacerles una pregunta más lógica. ¿Por qué somos bautistas? Porque el pastor fundador de la iglesia venía de una iglesia bautista. ¿Por qué somos bautistas? Porque somos iglesia bautista Buenas Nuevas. ¿Por qué tú eres bautista?
Porque fue la primera iglesia que llegué y era bautista. Pero ¿por qué realmente nosotros entendemos que somos bautistas? Pues hay una explicación lógica, porque a diferencia de otras denominaciones y de otras religiones, nosotros no creemos en el bautismo de infantes. Nosotros creemos que el bautismo es un acto público en el cual la persona, de una manera que voluntaria, está expresando su unión con Cristo. Así que es un acto simbólico, porque el bautismo no va a salvar a las personas, pero en este acto simbólico yo estoy declarando públicamente delante de todas las personas que están a mi alrededor que ahora soy cristiano. Eso es el bautismo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del bautismo de infantes, cuando tú llevas a un niño de 2 años, él no está declarando públicamente. ¿Ven? Ahora, ya les dije, el bautismo no influye para salvación, pero nosotros debemos entender que, ¿qué es? Es un acto público, es un simbolismo en el cual nosotros nos identificamos como hijos de Dios. ¿Ven? Ahora, el identificarme como hijo de Dios delante de las personas, aquí es donde entra el peso, porque ahora las personas que están a mi alrededor van a saber que yo soy ¿qué? Un hijo de Dios, y van a estar viendo lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué creen que me van a decir? Lo que tú haces no es correcto. Y entonces ahora tú te vas a enojar con esa persona porque te va a decir que lo que tú estás haciendo no es correcto. No, debes de sentirte confrontado, porque tú estás representando ¿a quién? A Dios mismo. Cuando hablamos acerca de que somos hijos de Dios, ¿a quién estamos representando? A Dios mismo. ¿Ven? La manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros nos comportamos, la manera en que nosotros aún aconsejamos a las personas, debe ser digna de un hijo de Dios. Ahora, yo sé que el problema ha sido un problema grande del bautismo, porque algunas personas dicen, bueno, es que yo no estoy preparado para bautizarme todavía. Mi pregunta realmente es, ¿tú no estás preparado para dejar tu pecado? Porque se supone que el bautismo está íntimamente relacionado con la conversión. Si vemos a través de la Escritura, eso es lo que nos dice la palabra. Ustedes han ido a Mateo 28, ¿qué nos dice Mateo 28? Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? No necesitan ir a la Biblia, porque yo sé que ustedes se lo deben de saber. ¿Ven? Por $10. ¿Ah? ¿Qué dice Mateo 28, 19? Y por todo el mundo, y toda potestad me da en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Por tanto, ¿qué? Ese por tanto es un mandato, ¿cierto? ¿Cuál es el mandato? Ir y hacer ¿qué? ¿Esta es una metodología nueva? Esto es algo que nosotros tenemos que inventar, ¿no? Esto ya lo hizo el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Ahora, ¿cuántos años tú llevas en el Evangelio? Piensa por un momento, ¿cuántos años llevas de cristiano? El que levante la mano, el que tenga menos de 5 años en el cristianismo. Ahora déjame te hago la pregunta, ¿cuántos discípulos tienes o cuántos has tenido en 5 años? Porque ¿cuál es el mandato? Y aún tú estás diciendo, no es que yo necesito ser discipulado. ¿Cuál es el mandato para un hijo de Dios? Ir y hacer discípulos. ¿Ven? Ahora, que solamente nos quedamos en discípulos, no. Ir y hacer discípulos en todo lugar donde nosotros vamos caminando, vamos haciendo discípulos. Esa es la manera en que la iglesia va creciendo. No pensemos que necesitamos llenar este lugar para ser una iglesia productiva. No, nosotros somos una iglesia productiva cuando vamos llevando lo que nosotros hemos aprendido y entonces vamos haciendo discípulos. Ahora, ¿qué más sigue? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Bautizarlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está relacionado con la conversión? Sí. Si nosotros vamos a Hechos también, vamos a ver a Felipe que se encontró con ¿quién? Con el eunuco. No, la palabra no trae el nombre del eunuco porque nosotros somos tan idólatras que hasta le haríamos una estatua con el nombre de él. Ahora, el Señor se encarga de que muchas veces nosotros no
no le tomemos mucho empeño a buscar los nombres, pero sí a lo que el Señor está haciendo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con el eunuco? Él estaba leyendo la palabra, ¿cierto? Así que, ¿qué hizo el Señor? El Señor ya hizo un llamado, estaba haciendo un llamado interno en el corazón del eunuco, lo estaba llamando a la salvación, pero ¿qué necesitó el eunuco? Él necesitó un llamado externo. ¿Cuál es ese llamado externo? La predicación del Evangelio. Así que tú y yo tenemos una tarea. ¿Cuál fue la tarea de Felipe? El Espíritu le dijo a Felipe, ¿qué? Acércate. ¿A qué? Háblale de la última tendencia de la moda. ¿A eso le dijo el Señor que se acercara? No. ¿A qué le dijo? Acércate. Ahora, cuando él estaba viendo las Escrituras, ¿qué hizo Felipe? Le hizo una pregunta simple. ¿Acaso entiendes? Ahora, como discipulador, como un buen discipulador que tú eres y a los que tú has discipulado, ¿no es eso lo que nosotros debemos hacer? ¿No es eso lo que nosotros somos llamados a hacer? El Señor no nos llamó para estar sentados ni para pensar, oh, qué casa tan bonita tengo. De aquí en adelante yo voy a vivir toda mi eternidad acariciando los 4 palitos que tengo en mi casa. O de aquí en adelante voy a vivir toda la eternidad pensando qué más update le voy a hacer a la casa para que se vea bien. No, como cristianos el Señor no nos llamó para eso. El Señor nos llamó para ser discípulos en todo lugar. Eso tiene que ver con el enfoque misionero. Esto tiene que ver con la manera en que nosotros vemos cómo el evangelio va a correr en todo lugar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hizo Felipe? Pues le habló el evangelio. Y en algún momento del evangelio, él le habló acerca del bautismo. Porque, ¿quién es el que hace la pregunta? El eunuco hace la pregunta, hey, aquí hay agua, ¿qué impide para hacer qué? ¿Tuvo que esperar 3 meses? ¿Tuvo que esperar 1 año para ser bautizado? No. Así que en el Evangelio ¿ven cómo nosotros hablamos el Evangelio aún incorrectamente? Porque aún en el Evangelio debe ir incorporado el testimonio público. Aún en el Evangelio nosotros debemos expresarle a las personas que no solamente es tu conversión personal, sino que ahora debe haber una evidencia pública delante de las personas. Y para hacer la historia larga, corta, ¿qué sucedió? Pues el eunuco fue bautizado. ¿Ven? Así que nosotros podemos ver un sentido en el bautismo que está íntimamente relacionado con la conversión. El problema es que nosotros no lo vemos así. El problema es que nosotros decimos, bueno, es que creyó y vamos a darle un tiempo. Vamos a dejar que él mismo se convenza, pero nadie le ha llevado la palabra para mostrarle lo que él necesita hacer. Nadie lo ha instruido en la verdad del Evangelio para que esa persona llegue al conocimiento de la verdad y él pida, yo quiero ser bautizado. Ahora, como testimonio público, de verdad y me da mucho gusto porque eso fue lo que sucedió en la vida de Ninoska. Ella fue la que pidió ser bautizada. A Ninoska no se le ofreció el mismo cheque que les ofrecía a ustedes de $3,000 para que se bautizara. No, ella fue la que pidió ser bautizada. Ahora, parece algo como raro, como que wow, eso ocurre en la iglesia. Debería ser frecuente. Esto debería ser lo normal. Para nosotros se nos hace raro, como que wow, una persona se bautizó. Pero esto debería ser lo normal entre nosotros. Lo normal entre nosotros es que nosotros debemos llevar el evangelio a todas las personas y las personas pidan ser bautizados. Las personas pidan que les enseñen cómo transformar sus vidas, cómo sus vidas necesitan ser llevadas al dominio de Cristo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nosotros mismos nos acomodamos. Nosotros mismos llegamos a llevar a las personas, no te preocupes. Tú lo único que necesitas es ir a la iglesia. Pero no nos hemos encargado de la parte del discipulado. Padres, ¿ustedes les han enseñado a sus hijos la importancia del bautismo? ¿Ustedes les han enseñado a sus hijos por qué necesitan ser bautizados? ¿Ustedes les han enseñado a sus hijos por qué ustedes deben caminar en fe para que ellos caminen en fe? Pues esa es la verdad del evangelio y eso es lo que Pablo está llevando a los creyentes. No se trata de normas externas, no se trata de que ellos se porten bien.
No se trata de que tú te tienes que sentar en esta silla y vas a durar la hora y media que siempre predica el pastor y ya salimos. No, no se trata de eso, se trata de que ellos empiecen a amar a Dios, de que empiecen a amar a sus hermanos y que para ellos es un deleite el venir a la congregación porque sabe que dentro de la congregación van a encontrar personas que son iguales de pecadoras a ellos, pero que están buscando la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces, seguimos viendo todo lo que está diciendo, dice, verso 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Aquí Pablo lo lleva a la idea, a lo que ellos podían entender, ¿ven? Pablo los está llevando a su tiempo a la adopción romana. El niño, antes de ser niño, lo vestían con ropas de niño, infantiles. Pero cuando era grande, había toda una ceremonia. Esa ceremonia le ponían una bata que indicaba que ahora era una persona adulta. De esta misma manera Pablo está llevando ¿a quién? A los creyentes para que puedan ver que en Cristo Jesús nosotros ¿qué? Morimos a una nueva vida, a una antigua vida y ahora nacemos ¿en qué? En una vida totalmente diferente. ¿Estamos revestidos de qué? ¿De nuestra justicia? No, es de la justicia de Cristo que nosotros ahora estamos revestidos. Ahora, ¿qué hace Él? Con esta nueva justicia que nosotros tenemos, ahora nos entrega otra vez a la ley. ¿Para qué? Para que cuando la palabra diga no adulterarás, ¿qué hace el creyente? No adultera. Que la palabra dice solamente a Dios servirás. ¿Y qué hace el creyente? Solamente a Dios sirve. ¿Ven? Eso es lo que hace el Señor con nosotros, nos está llevando a que nosotros podamos ver que Él es el que está obrando en nuestras vidas. Y ahora noten lo que dice el verso 28, ya no hay ¿qué? Judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que no hay niveles de poder dentro de la iglesia. Por ser hombre no eres más importante que la mujer, ni la mujer por ser mujer es más importante que el hombre dentro de la iglesia. No hay posiciones sociales. En el mundo tú puedes ser lo que tú quieras, pero en la iglesia eres un redimido igual que los demás. Ahora, en el mundo tú puedes aspirar a muchas cosas, pero en la iglesia tú vas a aspirar servir a Dios, glorificar a Dios. Así que mientras el mundo te va a llamar a ser exitoso, el Señor te va a llamar a ti a que tú lo honres a Él. Y esa es la manera de vivir de un cristiano. Cómo nosotros como hijos de Dios estamos en este mundo viviendo, cómo nosotros podemos ser participantes, como dice Pedro, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora, piénsenlo en la manera en que el Señor los salvó a ustedes. Algunos de ustedes tal vez no entienden la manera en que los salvó. Yo entiendo que algunos jóvenes no entienden y piensan que porque vienen a la iglesia el Señor no tuvo que salvarlos de nada. Que porque sus papás los obligaron a venir y no pueden quedarse en la casa, pero tienen que venir. Ellos piensan que ellos son los injustos. Los padres son los injustos y ellos son los pequeños corderitos que no hacen nada. Pero aún el Señor está trabajando en cada persona para mostrar la condición de pecado, para mostrarnos que nosotros sí tenemos pecado delante del Señor, que hay pecados que no son tan evidentes, porque si habláramos acerca de cuáles son los pecados más fuertes, saldría una lista grandísima, pero nunca saldría el de ser desobediente a los padres. ¿Todos ustedes son obedientes a sus padres? En todo. Y la palabra lo toma como pecado. ¿Ven? Ahora, no nos dice el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Yo sé que se lo saben. ¿Ah? Miriam me está diciendo el quinto. Y Jason también. Ah, entonces sí se lo saben. ¿Cuál es? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Ya no estoy ofreciendo dinero. ¿Honrarás a quién? ¿Ven? ¿Honrarás a quién?
Vemos los mandamientos divididos en dos direcciones, de una manera vertical, pero de una manera horizontal. Los primeros 5 hacia Dios y los siguientes 5 hacia las personas. Esa es la manera de por qué le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mayor y grande mandamiento? ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. ¿Por qué? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Pero si vemos en la lista de los mandamientos, dice que no tendrás ídolos delante de mí, ¿cierto? Pero cuando lo vemos de la manera de los 5, ¿qué? Verticales hacia Dios, vemos el primer mandamiento que todos van hacia Dios y el segundo que es hacia las personas. Lo primero que estamos viendo y ese mandamiento es, ¿a quién se debe honrar? Si tú no honras a tu padre y a tu madre, que fueron los que te dieron la vida, pensemos en eso. Si tú no tomas el tiempo para trabajar en sus vidas de la misma manera que ellos trabajaron en tu vida, si ellos son creyentes o no son creyentes, es el mismo mandato. ¿Honrar a quién? A tu padre y a tu madre. No porque, hónralo porque es creyente, o si no es creyente entonces no lo honres. No, fueron llamados ¿para qué? Para honrar a tu padre y a tu madre. ¿Ven? Aunque no sean creyentes. Pero si son creyentes, pues mucho mejor. Y si no son creyentes, tienes una obligación. ¿Cuál es la obligación? Llevarlos a Cristo. Así que tenemos una tarea, siempre vamos a tener una tarea. Ahora, eso es lo que implica la salvación por fe. La salvación por fe no se trata de que nosotros digamos, yo creo. No, eso no es salvación. Solamente te está dando una religión. Solamente te está dando un pañito de agua tibia para que tú calmes tu conciencia. Pero cuando tú empiezas a ver la verdadera religión, como lo dice Santiago, ¿ven? Se trata más que solamente creer. Se trata de una fe activa, se trata de que ahora que el Señor que me salvó está haciendo en mi vida que yo viva la manera que Él quiere que yo viva. Él es mi justicia, Él es mi luz y Él es mi salvación. ¿Ven? Así que vamos a pedirle al Señor dirección. Hoy, aparte del bautismo, vamos a celebrar otra ordenanza. Y la primera ordenanza, pues el Señor dijo que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también tenemos la ordenanza de ¿qué? De la comunión. Y en estas dos ordenanzas se basa lo que se hace en una iglesia. ¿Ven? A través de estas dos ordenanzas nosotros declaramos que nosotros creemos en Cristo Jesús como Salvador. Ahora, para un cristiano no debe ser esto, no debe haber como un llamado para decirles, el próximo domingo vamos a tener la comunión, preparen sus corazones. ¿Por qué? Porque sus corazones deben estar preparados todo el tiempo, así que no importa el domingo que se vaya a celebrar, ese día sus corazones están preparados delante del Señor. No se les tiene que avisar con tiempo, pero en esta iglesia pues estamos avisando con tiempo para que las personas se preparen, ¿ven? Ahora, ¿por qué? Porque queremos que tomen la comunión como ¿qué? Como una fiesta y como un recordatorio de que el Señor obró en nuestras vidas, de que ahora es el Señor el que proveyó la salvación para nosotros y nosotros de ninguna manera podríamos llegar a la presencia del Señor si no es por Él. Así que vamos a tomar este tiempo en la presencia del Señor. Jason y Pastor Jesús, pueden pasar. Marcela.